Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Hemos llegado a la cinturita de la semana, estamos en el miércoles 20 de mayo, ya a 60 días de cuarentena realmente. Este día vamos a tocar un tema especial y yo quiero que usted que está en casa interactúe con nosotros. Tiene disponible el número en el set, tiene disponible su WhatsApp, tiene disponible también el Facebook. ¿Cuál es el tema de hoy? Ahí los tiene, miren en pantalla, 7859-7318. Tenemos el 2283-2157 para el set y Facebook Salud TV para nuestras redes sociales. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar? Vamos a hablar de la cuarentena y sus excesos. ¿De qué tiene exceso usted? Eso quiero que me cuente. Veamos la cápsula y luego le digo quién me acompaña este día. La pandemia del COVID-19 nos ha exigido estar mayor tiempo en casa, ya que es una de las maneras más efectivas para prevenir el contagio. Esta medida nos ha obligado a llevar el trabajo al hogar y estar más tiempo con todos los miembros de nuestra familia, que de alguna manera nos ha causado muchas veces estrés y desajustes emocionales, que se pueden ver reflejados en diferentes acciones impulsivas de exceso. Uno de los más representativos es el consumo en grandes cantidades de comida. Las idas y venidas a la cocina a picotear entre horas puede que se haya colado, sin quererlo, en nuestra rutina diaria, en estos días de cuarentena. Un gesto cotidiano causado por el hambre, la gula o por puro entretenimiento. Sin olvidar la ansiedad e incertidumbre que nos puede provocar esta situación excepcional en nuestra vida. Y no solo puede provocar alto consumo en comida, sino también en cualquier persona puede en algún momento presentar una conducta riesgosa de consumo de sustancias de cualquier tipo, como píldoras, bebidas alcohólicas, adicción al sexo, a las compras, a los videojuegos, por mencionar algunos, que muchas veces se inicia de manera inconsciente para controlar la ansiedad. Si quieres conocer más sobre cómo lidiar con los excesos que puede producir la cuarentena, quédate junto a nuestros invitados del día de ahora. Bueno, ahí lo tienen, definitivamente podemos ser en exceso de casi cualquier cosa. Y para poder analizar y ayudarle a usted a ver cómo podemos lidiar con estas situaciones, tenemos con nosotros vía Skype enlaces con la doctora Claudia Vega, psiquiatra, y Mario Echeverría, psicólogos, ambos amigos de Salud TV. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Gracias, Elisa, un gusto aquí nuevamente saludarle a todos los televidentes, pues y abordar un tema bien importante que tenemos hoy en día. La cuarentena pues nos ha llevado a muchos excesos. Es importante volver a retomar los hábitos sanos, tanto en salud mental como en hábitos o patrones de conducta que tenemos nosotros. Gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, doctora Claudia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto nuevamente participar en su programa. Me alegro que estemos todos bien y espero compartir un momento de información valiosa para el público. Muchísimas gracias a ambos de verdad por acompañarnos. Fíjense que escogimos este tema porque definitivamente esta cuarentena, pues además de acarrear un sinfín de situaciones y problemas, uno bien grande y lo podemos, en ese puede atrapar o acaparar toda la situación, son los excesos. Y estamos hablando de que hay exceso de todo. Aquí puede haber exceso de preocupación, exceso de sueño o falta de sueño, exceso de ansiedad, exceso de alcohol, porque hay mucha gente que está tomando muchísimo durante el tiempo que está demasiado en casa, por las razones que sean. Exceso de comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si comenzamos hablando un poquito, Mario? Hablemos de los excesos tanto de preocupación o como de sueño también. De acuerdo, gracias. Bueno, los excesos son indiscutiblemente, la cuarentena nos ha llevado a un límite como seres humanos. Acuérdense que somos biopsicosociales y esa interacción que no estamos teniendo en nuestro hogar se está manifestando a través de esos excesos. Las personas están perdiendo el ciclo de sueño normal, ¿verdad? Algunas personas tienen un ciclo de sueño. Yo tengo vecinos, por ejemplo, que están durmiéndose, los escucho 2, 3 de la mañana. Sí. Y que uno percibe, o hay personas que están durmiendo demasiado, ¿verdad? O sea, el ciclo del sueño se ha distorsionado realmente y eso nos ha llevado, pues,
tantas preocupaciones. La incertidumbre de la pandemia ha ocasionado que la salud mental de los salvadoreños se esté deteriorando poco a poco en muchos contextos, ¿verdad? Y los ciclos de sueño se ven alterados indiscutiblemente por malos hábitos de las personas, y eso está generando episodios de ansiedad, estrés agudo. Incluso ya tengo yo pacientes que tienen estrés crónico. Entonces es por el mal manejo del estrés, ¿verdad? El mal manejo de la información que se está viviendo, y el mal manejo de los contextos de la pandemia, la incertidumbre, si voy a padecer, si tengo algún familiar enfermo, etcétera. Entonces eso nos está llevando a extremos, y hay que tener mucho cuidado y hay que saberlos canalizar. Ojo, no controlar, pero sí canalizar, ya que acuérdate que tarde o temprano vamos a tener que retomar nuevamente las actividades cotidianas. Y si la persona no retoma sus hábitos sanos en salud mental y físicos, va a tener dificultades para poderse adaptar al ritmo de trabajo o al estilo de vida que llevamos anteriormente. Y es ahí la importancia de evitar mucho los excesos. Así es. Claudia, tenemos todo tipo de excesos, y uno de ellos en estos momentos puede llegarse a convertir en una obsesión, y es aquel exceso de limpieza. Estamos realmente tan preocupados por no contagiarnos, por protegernos, que estamos entrando en un punto en que podemos tener también ese exceso, el exceso por la necesidad de tener limpio, ¿sí? Exactamente, una de las características o quizás de lo que hay en este momento de prevalencia en los cuadros de ansiedad es esa idea obsesiva por contaminación. Entonces, lamentablemente es algo que estamos viviendo, incluso personas que no hemos tenido un antecedente médico psiquiátrico, no lo tenemos, no lo habíamos tenido, lo estamos presentando en este momento. Estamos bombardeados por tanta información, tantos tips, tantas cosas que pueden provocar que nosotros tengamos como una mayor tendencia a generar ese miedo, porque es un miedo, es una rumiación el estar pensando, me voy a contaminar si no me echo alcohol, me voy a contaminar si no me lavo las manos. Entonces es tanto la frecuencia, es tanto lo que nosotros bombardeamos a nuestro cerebro sobre esa información, que comienza a ser ya no algo normal, se convierte en algo patológico, se vuelve una idea obsesiva, y que disminuye hasta cierto punto cuando nosotros tenemos ya, nos lavamos, nos echamos el alcohol. Pero también aquí es importante señalar que si se convierte ya en un trastorno, ya hay un antecedente. Normalmente, yo en cuanto a lo que estaba mencionando el licenciado, quería aportar algo. Es normal que nosotros sentamos ansiedad, que tengamos exceso, es normal. Estamos en un tiempo que no es ordinario, un tiempo que nosotros nos vamos a adaptar. Los seres humanos tenemos esa gran capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Sin embargo, hay personas que somos más vulnerables, que van a hacer que se desaten cuadros, y lo estamos viendo ahora en las estadísticas de salud mental, que han aumentado la demanda de las consultas y de las enfermedades, y todo es por la vulnerabilidad previa que nosotros tenemos. No todos vamos a tener esta idea obsesiva, pero aquellos que somos vulnerables la vamos a comenzar a presentar, se va a intensificar, y es más, va a pasar la pandemia y el paciente o la persona va a quedar ya con esa vulnerabilidad que puede convertirse en un trastorno mental, y ya tendría que tener un tratamiento. Definitivamente, porque estamos hablando que cuando de limpieza se trata, podemos tener, por el exceso de información, valga la redundancia, y tenemos tantos tips que nos dicen que compre amonio cuaternario, que compre lejía, que mezcle alcohol con agua, que use no sé qué solución. Tenemos excesos de compras, estamos comprando demasiadas cosas de limpieza, ya no hayamos ni qué ponernos, y definitivamente al final, de todas formas, nos sentimos que estamos siendo siempre vulnerables. Entonces, ese es uno de los excesos que yo veo que es impresionante en muchas personas, ¿sí? En este caso, ahondando un poquito, ya se volvería como ese trastorno, ¿verdad?, de las compras, la compulsión. Ya no es algo que tenemos una necesidad, sino que se vuelve una compulsión, una necesidad sin una razón. Es algo irracional, y lo estamos viendo, ¿verdad?, que ya no tienen nada prácticamente. Hay personas que han comenzado a hacer sus propios productos de limpieza. Entonces, que es cuestionable lo que es tan sano o lo insano de esta situación o de estas conductas. Claudia, y definitivamente estamos hablando que no es necesario, al final generamos mucha ansiedad porque nos estamos limpiando y no estamos limpiando demasiado, estamos comprando, ahora que tenemos que tener el número de DUI para poder ir al supermercado, hay gente que no necesita ir, pero sencillamente como hoy es el día que puede salir, pues va, y va a comprar cosas que a lo mejor no necesita.
Sí, o entran en ansiedad los días que no les corresponden y andan viendo quién les compra o quién les hace el mandado y comienza a generarse una ansiedad. Se mantiene una ansiedad también alta durante estos periodos en los que nosotros no nos podemos acercar a un supermercado y cuando nos acercamos tratamos de ir a todos los súper, al dólar, a donde se pueda abastecer a incluso medicamentos que son de forma innecesaria para la situación. Y eso es también hacer énfasis que si estamos en nuestro hogar, si estamos en cuarentena, no necesitamos utilizar tanto alcohol gel, no necesitamos utilizar un lavado de manos tan frecuente, porque también vienen las repercusiones físicas, que ya lo sabemos, hay mucho sangrado, se pierde la identidad, por decirlo, las huellas digitales, por los lavados, por el abuso del alcohol. Entonces, si estamos en un lugar seguro, si realizamos una limpieza diaria y no hay ninguna persona sospechosa o con síntomas gripales, entonces no habría una necesidad de utilizarlo. Pero si ya lo estamos utilizando en exceso, ojo, que eso nos tiene que llamar la atención como familiar o como persona a ver. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa, pero al volver yo quisiera que Mario nos ayude entonces con unos tips para poder lidiar con este exceso y tratar de volver al redil de comprar solo lo necesario. ¿De qué forma lo podemos hacer? Pero vamos y escuchemos a Ingrid Rendón con ese avance TN21. Ya volvemos. He oído a los grandes decir que el país tiene tiempos difíciles. Hay muchas cosas que yo no entiendo sobre lo que pasa. Solo sé que no puedo salir de casa. Extraño ir a estudiar y también jugar en la calle. Pero para mí es la mejor época de todas, porque ahora te tengo siempre a mi lado y tu amor es solo para mí. Gracias por cuidarme tanto, como solo tú lo sabes hacer. Feliz mes de la madre, te desea salud de vida. Soy el doctor Raimundo Sandoval, especialista en gastroenterología. El día de hoy vamos a hablar de los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol sobre nuestro hígado. El hígado es el órgano más grande de nuestro aparato digestivo. Participa en importantes funciones como es el metabolismo. Además, se produce la bilis para absorción de la grasa. Se acumulan compuestos como la vitamina B12, el hierro, y se eliminan sustancias tóxicas como la urea. Además, metabolizan los medicamentos y el alcohol. En este caso vamos a hablar del consumo del alcohol. El cuerpo tiene cierta capacidad de digerir el alcohol. En el caso del hombre se recomienda que sea un consumo menor de 30 gramos al día. En el caso de las mujeres, menor a 15 gramos al día. Esto lo procesa perfectamente. El consumo excesivo de alcohol, mayor de estas cantidades diariamente, primeramente va generando un cambio en el hígado, porque esto va por etapas, que es el hígado graso alcohólico. Esa grasa acumulada hace un cambio y destruye las células del hígado. Esta destrucción de las células progresivas puede conllevar a fenómenos de hepatitis. La hepatitis alcohólica es la inflamación del hígado por consumo excesivo de alcohol. Entonces, cuando pasa el tiempo, ese tejido es sustituido por tejido cicatrizal o fibrosis y genera lo que es la cirrosis hepática, con pérdida de la función del hígado. El hígado pierde su capacidad de función. Todas esas son las etapas que va cursando el consumo excesivo. Ya más de 10 años de consumo excesivo podemos ver el fenómeno de la cirrosis. Esto genera en el cuerpo varices esofágicas, que se acumule líquido en el abdomen, entre otros fenómenos. Por eso, amigos, si quieres mantener la salud del hígado, consume adecuadamente las cantidades moderadas de alcohol o abstente. Muchísimas gracias al doctor Raimundo Sandoval, y fíjense qué bien, qué importante, porque ese es otro de los excesos de los cuales también tenemos que hablar. ¿Estamos consumiendo más alcohol? ¿Está usted en casa consumiendo más alcohol dentro de su casa porque sencillamente no haya qué hacer, o porque se siente bien, o porque quiere sentirse más tranquilo? Bueno, a ver, Mario, hablemos un poquito sobre cómo lidiar con esa
esa obsesión por ir a comprar hasta los días que no nos toca, que no tenemos DUI, y cómo hacer para no estar comprando de más y afectando más todavía nuestra economía. Así es bien importante, es un punto bien importante que ha tocado Elisa. Primero, lo primordial es poder, digámoslo así, canalizar la ansiedad y el estrés que estamos viviendo. Eso es prioridad, porque nos va a servir también para poder mejorar nuestra forma de pensar y actuar de una manera más asertiva al tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Para yo evitar las compras compulsivas, obsesivas, impulsivas, llamémosla de esa manera, que se vuelve ya una manía por este encierro. Entonces nosotros tenemos que tener, primero, administrar el tiempo adecuadamente. Para saber que vamos a tener un día de poder salir, administrar el tiempo de forma adecuada. No solamente ese día, sino toda la semana. Lo otro es hacer una lista programada, una lista de los productos que yo necesito realmente y objetivamente para el periodo que me va a tocar, de mi día a mi día B. O sea, si me toca a mí, por ejemplo, salir el día de ahora, pues me va a tocar 4 días después, yo tengo que hacer una lista para cumplir las necesidades de productos que yo necesite realmente y objetivamente en mi hogar, ¿verdad? Permitirá poder administrar adecuadamente mi presupuesto. Porque se trata de personas que perciben un ingreso formal, y eso también, entonces, caemos en los pagos con tarjetas, pero posteriormente todos esos costos pasan cuando termina. Entonces realmente ese sería un consejo puntual, hacer un listado objetivo de lo que de verdad necesito y verificarlo una y otra vez para ver si es urgente que yo vaya en el próximo día que me toca salir o si realmente puedo esperar más días. De esa forma protejo mi economía y no me protejo a mí mismo porque no me expongo en los supermercados ni en la calle, y definitivamente pues protejo a los demás y voy lidiando con esa obsesión. Y ayuda mucho a que otras familias también puedan proveerse de su producto. Exacto, también eso. Un ejemplo que nosotros vamos a tener es que cuando inició esto de la cuarentena, toda la gente salió de moda obsesiva, no solamente en El Salvador, sino que fue a nivel mundial, Estados Unidos y otros países. Sí, la situación del papel higiénico, que todavía no entendíamos por qué, pero algo que se dio. Claudia. A ver, doctora Claudia, hablemos de la situación del alcohol. Estamos tomando más alcohol durante la cuarentena. ¿Por qué se da esto? ¿Y qué peligros puede ser y cómo podemos lidiar con ello? Ok, el alcohol es un tema bastante amplio, ¿verdad? Obviamente no solo hay una repercusión en este momento, la repercusión ha sido a lo largo de la historia del ser humano. Sin embargo, tenemos que hablar de lo que son lo que a nosotros nos van enseñando desde chiquitos, cómo nosotros canalizamos la ansiedad o el estrés. Lamentablemente nadie tiene un libro, los papás no tienen un libro donde nos expliquen, vaya, si tenemos ansiedad o tenemos estrés, lo vamos a canalizar de esta forma. Son los modelos de aprendizaje lo que hace que la persona consuma. Es decir, si yo veía chiquito a mi padre, a mi madre, que cuando estaba en una situación crítica, que existía mucha ansiedad o estrés, aún sin no tener el dinero, sino que ellos se rebuscaban y iban a comprar una botella y compartían, ya sea con amigos o incluso en la casa solito. Entonces nosotros creamos una memoria y esa memoria nos hace repetir patrones. Entonces nos enfrentamos a una situación de ansiedad, una situación que no podemos controlar porque la pandemia, aún con los mejores especialistas, no es algo que se pueda controlar. Entonces menos tenemos nosotros la capacidad de poder enfrentar este estrés generalizado que estamos viviendo. Entonces es como automático. Ese niño que vio al papá que observa que en momentos de estrés consumía alcohol, automáticamente dice, entonces con esto puedo manejar la ansiedad, con esto puedo manejar el estrés, con esto puedo manejar la incertidumbre. Entonces comienza a consumir alcohol como una manera falsa, por decirlo así, de manejar el estrés. Y el problema es que cuando nosotros consumimos alcohol necesitamos cada vez más dosis más altas. Antes yo manejaba la ansiedad, por decirlo así, porque realmente no se maneja así. Yo antes manejaba la ansiedad con una cerveza, ahora necesito 2. Ya el día 60 que estamos en este momento de la cuarentena, ya no necesito 2, ya necesito 40.
por exagerarlo, ¿verdad? Pero la cuestión es que es un aumento progresivo, porque la sensación de bienestar que al inicio me generaba una cerveza, hoy tiene que ser una cantidad mayor. Entonces creamos la expectativa que con eso yo me siento mejor, pero es como tomar una siesta y al abrir los ojos seguimos en pandemia. Lo mismo pasa con el alcohol. Consumimos, pasa su efecto beneficioso de relajación, de que me desestreso, pero nuevamente se presenta una realidad. Entonces, hay consecuencias tanto físicas como mentales. Yo hago mucho hincapié a mis pacientes que tienen un tipo de adicción, de que a veces las consecuencias no son tan inmediatas, sino son a largo plazo. Por ejemplo, el alcohol está altamente asociado con los cuadros de demencia, y eso es bastante frecuente y se presentan en adultos mayores, jóvenes prácticamente, entre los 60 y los 66 años. Es bastante frecuente ver un cuadro de demencia, y por obvias razones va a haber una muerte prematura. Puede ser que esta persona no solo tenga un deterioro físico por el abuso del alcohol, sino también un abuso que va a predisponer a una demencia que va a cortar su esperanza de vida. Entonces, las consecuencias no van a ser inmediatas. Probablemente retomamos nuestras tareas laborales o académicas y va a costar el dejar o abandonar ese mal hábito que adquirimos en la cuarentena, o probablemente no lo podamos dejar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las repercusiones no van a ser siempre inmediatas, pueden ser a largo plazo, y esas para mí son preocupantes. Las actuales, las agudas también lo son, pero a largo plazo no lo solemos ver. Hay personas que me han dicho, que yo he tratado, y me dicen, no, doctor, es que yo solo consumí 10 años. Y yo dije, hasta aquí voy a consumir, pero ¿qué pasa? Esos 10 años que se consumieron me está predisponiendo a enfermedades más graves en adulto, ya siendo adulto mayor. Entonces, está cobrando factura. Está cobrando factura, exactamente ese sería. Y a veces me dicen eso, que no, es que yo solo tomo los fines de semana. Ya es un abuso del alcohol, porque a veces se perdonan, a veces están pidiendo perdón. No, es que solamente yo consumo fines de semana, se están pidiendo permiso. Una vez se hace un patrón repetitivo, valga la redundancia, cada fin de semana, es un abuso del consumo, una intoxicación en algunos casos de alcohol. Entonces, en la cuarentena lo mismo está pasando. La adquisición de las bebidas va a ser mucho más difícil en los últimos periodos, porque han cerrado varias fábricas. Sin embargo, yo tengo personas que han acaparado, por decirlo así, docena o no sé cuánto de alcohol, porque dijeron, no, pueden cerrar, entonces voy a comprar. Pueden cerrar, así que voy a tener listo mi guaquita ahí. Mario. Así es, entonces... Perdón. Varios, y eso es bastante, es como el papel higiénico, y si cierran, entonces mejor guardo. Entonces lo mismo ha pasado con el alcohol. Varias personas han ido comprando en cada vez que iban al súper una botella de 6 cervezas, porque pueden cerrar en algún momento. En México estábamos viendo que el día de ayer se abrió una de las dispensadoras de alcohol, y hubo una cosa tan masiva, se acabaron las cervezas incluso en las licorerías de México, porque ellos sí tuvieron ley seca. Entonces, si ayer llegaron todos y vaciaron en cuestión de hora, entonces ese mal hábito es horrible, claro. Y sí, la ansiedad puede ser muy peligroso, porque de hecho, como usted bien dice, no vamos a estar manejando ningún tipo de ansiedad. Esto no es un medicamento, y podemos estarnos condicionando nosotros mismos a entrar en un alcoholismo, o lo que es peor, dando el ejemplo para que nuestros hijos, que a lo mejor ahorita están pequeños, más adelante aprendan a lidiar de esa forma. Mario, hablando de hijos, exceso de redes sociales y videojuegos. Sí, ese fue un consejo que dimos hace unos días con ustedes también. Acuérdate que el uso de la tecnología, de las redes sociales, videojuegos, nos está involucrando mucho, le está quitando la calidad de tiempo a los hijos, porque los padres no tienen un control parental sobre ellos. Les permiten que el tiempo pase, se vuelve la nueva, llamémoslo así, madrina o la nueva cuidadora de los hijos, y va a variar dependiendo la edad. Acuérdate, eso también es importante, pero los excesos en ellos debe de haber un control por parte de los padres. Por eso es importante que, como los padres, que son los mentores, los modelos que sus hijos siguen para tener o replicar un comportamiento positivo, nosotros tenemos que tener una disciplina positiva hacia ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Moldeando. Primero, como padres, lo que les aconsejo es organizar el tiempo día con día. Levántelo como que va a ir a clases, levántelo temprano, que se bañen, que se vistan como que van a ir a clases,
que hagan las tareas. Bueno, de hecho, muchos tienen que estar en clase a cierta hora. Muchos de los colegios han sido un poco más flexibles y les han puesto las clases más tarde. Algunos se las han dejado tempranito en la mañana, pero bueno, seguir una rutina y poner límites de horario es lo importante para que los muchachos no caigan en ese exceso tanto de redes sociales como de videojuegos. Recuerde que también los videojuegos, hay categorías de videojuegos. Hay juegos que están para ciertas edades y como padres somos los responsables de ver y de comprar esos juegos y de controlar. Porque si yo le pongo un juego de violencia a mi hijo, por ejemplo, le pongo GTA V, que es un juego bien violento, y se lo pongo a un niño de 10, 12 años, él va a replicar esos comportamientos en el videojuego y los va a manifestar hacia sus hermanos o hacia sus amigos. Entonces hay que tener cuidado con eso. También las redes sociales, acuérdate que el ciberbullying siempre existe y hay que tener control sobre lo que los hijos ven, los videos a los que están expuestos y también lo que publican o lo que ven, porque esa calidad de tiempo que ellos están dedicando a la tecnología, a las redes sociales y a los videojuegos, posteriormente les va a causar conductas desafiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los hijos desafían a los padres cuando les dicen, ya no vas a jugar, que solo una hora te di permiso, hiciste 2 horas, te suspendo la consola, ¿y qué pasa? El hijo avienta cosas, se comienza a volver agresivo. Entonces, como padres tienen que identificar cuando esos comportamientos se comienzan a manifestar, entonces los padres tienen que tener el control total, porque si no, vamos a tener... Si no, vamos a tener más problemas. Bueno, mes de mayo y nuestra sección de salud y belleza se ha convertido en Consintiendo a Mamá. Así que veamos qué consejo nos trae la doctora Verónica Rodríguez en esta ocasión. Vamos a una pausa y volvemos. Okay. Bienvenidos a una edición especial de tu sección Salud y Belleza dedicado a todas las mamás. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. En esta ocasión saludándoles desde mi hogar. Quiero decirles que vamos a estar dando beauty tips para que ustedes puedan seguir sus rutinas de belleza desde casa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de la postura al dormir para que podamos tener un sueño reparador. Las únicas 2 posturas recomendadas sería dormir de lado o de cúbito lateral y dormir boca arriba. Sin embargo, tenemos que seguir ciertas indicaciones como por ejemplo utilizar almohadas de tamaño adecuado que vayan posicionados a nivel de nuestro cuello, que vayan desde el hombro hasta la cabeza y utilizar un almohadón más grande que vaya por debajo de las rodillas. De esta manera nosotros vamos a poder dar un descanso adecuado a nuestra cintura, tanto escapular como nuestra cintura pélvica. Otra de las indicaciones es, si vamos a dormir de lado, tenemos que ocupar una almohada que no sea muy grande, porque entonces nuestro cuello quedaría en hiperextensión y eso favorecería también que nos dé tortícolis. También podemos ocupar un almohadón en medio de las rodillas para que nosotros podamos elevar nuestra cintura pélvica y que quede a un nivel de nuestra cintura escapular y podamos también tener así el soporte adecuado. Así que recuerde, es muy importante la posición con la cual dormimos para que nuestro sueño sea completamente reparador. Esta fue tu sección de salud y belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Hasta la próxima. Lo que estamos viviendo es una emergencia sanitaria, no son vacaciones. Por ello, frecuentemente lava tus manos y desinfecta superficies y objetos. Seamos responsables, paremos este virus entre todos. Por eso yo he decidido quedarme en casa. Una vez más, necesitamos unirnos como país. Sé un héroe 503. Sé un héroe 503. Porque estamos juntos, yo me quedo en casa. Evita compartir noticias falsas. Esto no contribuye en nada y solo provoca pánico entre la población. En su lugar, mantente pendiente de la información de fuentes oficiales y sigue todas las recomendaciones preventivas. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503.
Muy buen provecho a usted que almuerza y gracias por permitirnos llegar a su hogar. Estamos ahora enlazados vía Skype con el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo, amigo de Salud TV. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Todo bien, buenas tardes, Elisa, buenas tardes a toda la audiencia de Salud TV. Extrañando poder estar por ahí, ¿no? Pero ya pronto estaremos en un momento. Pronto, doctor, primeramente Dios, con fe y paciencia y sobre todo siendo disciplinados. Doctor, yo estoy preocupada, tenemos muchos casos críticos definitivamente y muchos graves, así que eso sí me preocupa. Tenemos preguntas del público y me dijeron que usted va a ayudarme a solventarlas, ¿sí? Veamos la primera. Mi pregunta es para el doctor. ¿Cómo puedo desinfectar lo que es mi celular y mi computadora? Bueno, doctor, todavía queda la duda de cómo desinfectar adecuadamente el celular y la computadora. Bueno, todas esas superficies inanimadas, como las que ya se mencionó, es recomendable, si estamos en casa, pues antes de comer, en la mañana, antes de iniciar nuestras actividades en casa, utilizar desinfectantes de los que venden en el súper y diseminarlo o tocarlo pues, con el líquido sobre la superficie y limpiarlo. Esta es la manera que no necesitamos un tipo de desinfectante especial, sino que lo que nos venden en los súper, en ese podemos, y sobre todo al inicio de la mañana. Y al final del día al regresar, ¿no? Y al regresar a casa también pues hay que dejar limpia la computadora si ya me voy del trabajo y también pues al llegar a la casa desinfectar mi celular, ¿sí? Sí, efectivamente, todo ese tipo de superficies inanimadas, los picaportes de las puertas, a nivel de los sanitarios, si yo estoy laborando, pues limpiar adecuadamente los lavabos, etcétera, con este tipo de desinfectantes son medidas adecuadas para poder limpiar tanto a la entrada del trabajo como a la salida del trabajo. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta, doctor, que nos hicieron llegar para usted. Tenemos ahí. Hola, doctor, quisiera saber cuál es la manera correcta para poder desinfectar las llaves, mi billetera e incluso mi cartera cuando llego a casa. Siguen siendo superficies inanimadas. Esto aplica igual a la respuesta anterior, de poder hacerlo con spray de estos desinfectantes que venden en los supermercados, que lleven por lo menos un alcohol etil, alcohol al 70%, al 60%, son adecuados de sustancias que nos pueden, o son adecuados desinfectantes que nos ayudan para poder limpiar este tipo de superficies inanimadas, instrumentos inanimados que me están mencionando De la misma forma, esto aplica para aretes, el aro de los lentes, anteojos, todo lo que llevamos puesto que puede ser contaminado para poder entrar a casa y dejarlo siempre en una superficie que podemos considerar contaminadas en la casa, ¿no? A ver, veamos la tercera, doctor. Claro. Perdón, antes de pasar a la tercera pregunta, solo decir que si yo llego a casa, porque me toca laborar y me toca salir todos los días, pues es bueno que pongamos un tapete con lejía y agua a la entrada para que la suela de los zapatos los pongamos ahí. Esa es otra medida adecuada para que los zapatos se desinfecten. Muy bien. Veamos la tercera pregunta, doctor. Hola, yo tengo una duda y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo identificar cuando es una gripe común o cuando es coronavirus? ¿Por cuáles síntomas yo puedo saber si es uno o la otra? Gracias. Bueno, eso sí está muy interesante. Bueno, una pregunta bastante difícil. Y quiero decirle a la televidente de que solo por la presencia de síntomas es bien difícil poder diferenciar si esos síntomas cuáles son un resfriado común, otros virus o por el COVID o por el SARS-CoV-2 que produce COVID-19. Sin embargo, recordemos que el COVID-19
al igual que la mayoría de virus que producen resfriados comunes, más del 80% están leve, nos va a dar un resfriado común del 80%. Pero en personas con factores de riesgo, ya conocemos, ampliamente, general, al final la primera semana puede complicarse y la persona ir sintiendo mayor dificultad para respirar, etc. Entonces, pero en resumen, es difícil porque no podemos hacer un diagnóstico por síntomas clínicos y esos síntomas que estoy teniendo el COVID-19 pues por SARS-CoV-2 o por otro tipo de virus, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber respondido nuestras preguntas. ¿Alguna recomendación final? Bueno, el momento pues quedarnos en casa si no vamos a salir, si no tenemos la obligación de salir, seguir las recomendaciones que dan las autoridades de salud. Hagamos nuestra parte, pero también pidamos que las autoridades de salud hagan su parte. Bueno. Excelente. Y si nos toca salir, pues a protegernos con todas las indicaciones que ya conocemos. Gracias, doctor Iván Solano. Un gusto y bueno, esperamos verlo a la próxima. Bueno, ahí lo tienen. También creo que nos llegó luego una última pregunta sobre síntomas, me parece. No sé si la teníamos lista. De una persona que solamente se queja de flema, pero la vamos a ver en el próximo bloque, ¿ok? Ya volvemos. ¿Sabes cuáles son los síntomas del COVID-19? Según la Organización Mundial de la Salud, la fiebre y la tos son los principales, pero pueden acompañarse de dolor de garganta, dificultad para respirar y malestar general. Nosotros los salvadoreños somos algo distraídos. Vivimos en el país de las playas y lagos más bellos del mundo y apenas nos damos cuenta. Ahora que las calles están vacías y podemos admirarlo en silencio, parece aún más increíble que no nos demos cuenta de su belleza. Pero hay algo tranquilizador. Cuando todo esto termine, llenaremos nuevamente esos vacíos de nuestros parques y pueblos. Todos esos paisajes que son la envidia del mundo seguirán siendo el fondo de nuestros besos. Los salvadoreños recuperaremos toda esta belleza, porque desde nuestros corazones sigue siendo el país más cachimbón del mundo. Gracias por ser nuestros héroes 503, Cruz Roja Salvadoreña, por brindar atención y auxilio cumpliendo su vocación de salvar vidas. Sé un héroe 503, porque estamos juntos, yo me quedo en casa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa, sé un héroe 503. Comer impulsivamente en cuarentena es algo que está afectando en gran medida a la población, pues hemos pasado de comernos obsesivamente toda una bolsa de golosinas a devorarnos la alacena entera en una sola semana. Y no es que darte algunos gustos sea malo. El problema radica en que posiblemente no estás consumiendo alimentos o cantidades que realmente le aporten algo bueno a tu organismo. Y aunque es muy cierto que existe infinidad de actividades culturales y educativas que puedes hacer desde casa para aprovechar tu tiempo, controlar la ansiedad de comer compulsivamente no siempre es fácil. Sin embargo, no se trata de un imposible. Para lograrlo puedes comenzar meditando tu impulso por unos segundos antes de abrir una bolsa de galletas, si lo estás haciendo por ansiedad. Trata de tomar más agua, ya que realmente a veces lo que el cuerpo necesita es este líquido. Y siempre planifica tus comidas, seleccionando alimentos más saludables. Y nunca olvides hacer consultas virtuales con un nutricionista para que te asesore mejor en la selección de alimentos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a estar hablando siempre con nuestros invitados acerca de los excesos de la cuarentena, pero antes me gustaría responderle la pregunta a la televidente que ya no alcanzamos a hacerle al doctor Solano. Veamos cuál es la pregunta.
Nos dice, tengo varios días de estar con flema, no tengo gripe ni temperatura, solo una tos mínima y suave que no es frecuente. Más que todo son las flemas. Estoy tomando agua caliente con limón y bicarbonato. Muchas gracias. Bueno, mire, la verdad es que si ya tiene varios días de estar con tos, con flema, aquí caben un montón de situaciones y una de ellas es que pueda estar desarrollando una reacción alérgica incluso a los múltiples implementos de limpieza que utilizamos. Podría ser que lo que tiene realmente es una alergia. Si usted no tiene fiebre, si usted no tiene realmente una tos seca o dificultad para respirar, pues por el momento únicamente acate las indicaciones, utilice mascarilla, al toser hágalo en el codo, ¿verdad? Para que no vaya a contagiar a nadie en caso que usted fuera positiva, que no lo creo, pero no lo sabemos porque ya vieron que la gran mayoría pueden ser asintomáticos. Y puede tomar cualquier cosita que pueda consultar vía telefónica con su médico de confianza para una tos o un antialérgico. Bueno, continuamos con el programa. Ahí veíamos la nota, exceso de dulces, exceso de postres, porque estamos comiendo, o exceso de comida, Claudia. Hola, bueno, con respecto a eso de la comida es bastante importante. Recordemos que los centros de placer a nivel cerebral están, como decir, de tan cerca que yo ingiero comida y eso va a generar en mí una disminución de la ansiedad. El centro de placer es tan importante que tenemos que satisfacerlo no solamente con la comida, sino con otro tipo de actividades. Bien lo decía el video que se pasó. Sin embargo, una de las características de la ansiedad es que al aumentar la ansiedad nosotros tenemos conductas un poquito más autodañinas y obviamente el exceso de comida va de la mano. Entonces yo recomendaría en ese caso de que si nosotros tenemos un aumento del consumo de los carbohidratos, específicamente también de los azúcares que son los chocolates, dulces, paletas y todas esas cosas que podamos consumir, también tomemos en cuenta de que no solo se afecta a nuestra salud mental. Sí es cierto que al consumirlo, ese centro de placer nos genera satisfacción, pero también nos está trayendo complicaciones físicas, que ya sabemos que la diabetes a la cabeza, el aumento de peso va a predisponer a cuadros metabólicos que va a generar una complicación más grave y va a ser como un círculo vicioso, porque si yo tengo una enfermedad física a raíz de un aumento de peso, del consumo de carbohidratos, también mi salud mental se ve afectada, no solo la parte de la autoestima, sino que los cuadros de que están relacionados a la parte endocrinológica hace que nosotros nos deprimamos más y por ende la depresión casi que va de la mano de la ansiedad, va a aumentar la ansiedad y esta ansiedad nos va a hacer consumir todavía más carbohidratos, dulces, azúcar en general. Estaríamos entrando en un círculo vicioso. Bueno, Mario, el exceso de información, ya sea falsa o verdadera, ¿cómo lidiamos con ella? El exceso de información. Exceso de información en relación a la pandemia, en relación a la economía, a la política, demasiada información. Demasiada información. Acuérdense que estamos, las redes sociales, el internet, la tecnología, nos está permitiendo acceder a todo tipo de noticias falsas, como llamamos las fake news. Entonces, es importante que como padres, en este caso el rol lo tiene que asumir el padre, tiene que tener un control total en el control de vamos a valga la redundancia, en el control de todas las noticias que se puedan estar percibiendo. Lo más aconsejable y más razonable, y eso incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en uno de sus indicadores para trabajar parte de la salud mental, establece de que evitar de ver o cargarse de información negativa, ya que esa información, si bien es cierto, es real, pero la sobreinformación nos está desarrollando cuadros de estrés y ansiedad, porque no sabemos cómo minimizar todo el impacto emocional y psicológico que podemos percibir de la incertidumbre de la pandemia. Entonces es importante solamente verlo 1 o 2 veces al día. Hay que estar pendientes, sí, pero con 1 o 2 veces al día. También no caer en eso de las falsas noticias, porque muchas personas, por ejemplo, en redes sociales comparten que tal cosa, que tal medicamento, que tal evento, que tal situación, y lo que estamos haciendo es generando un pánico generalizado en las personas, ¿verdad? Estamos desarrollando cuadros de ansiedad generalizados sin fundamento. Entonces hay que evitar sobrellevar esa información. ¿Y cómo lo podemos hacer? Realicemos otras actividades analógicas. Yo le llamo actividades analógicas como que son actividades de juegos de mesa, ¿verdad? Juegos
partes de la casa que podemos hacer, como si me voy a mi vieja escuela, podría ser un ejemplo, Tripachuca, Bachillerato Stop, Encuentra el Tesoro, actividades de acuerdo a la edad de cada niño también, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, porque esto nos va a permitir también evitar estar contaminándonos de toda esa información negativa que al final nos va a pasar factura en nuestra salud mental. Que de todas formas no vamos a ser nosotros quienes resolvamos todos estos problemas en muchas ocasiones. No somos superhéroes, acuérdense. Bueno, vámonos a una pausa y hay que recordar también algo muy importante y es la sexualidad de la pareja en los tiempos de COVID. Veamos la siguiente cápsula. Hola amigos de Salud TV, soy Iris Alarcón, psicóloga y sexóloga clínica. Hoy hablaremos sobre las relaciones sexuales en tiempos de cuarentena. Como saben, seguimos transmitiendo siempre por video para seguir cumpliendo las recomendaciones y medidas por el COVID-19. Las relaciones sexuales en tiempos de cuarentena. Muchos tendrán muchas dudas sobre este tema y cada caso es diferente. Algunos se sentirán un poco más cercanos con su pareja, otros se sentirán más distanciados y algunos pues tendrán la problemática que han quedado distanciados de su pareja, han quedado una en una casa y otra en otra casa. A ver, veamos un poco de generalidades de estos temas. Primero, puede ser que la pareja comience a distanciarse o que el deseo sexual que quizá antes mantenía o tenía alguna frecuencia, pues en este tiempo haya ido cambiando, quizá haya ido disminuyendo, y esto tiene mucho que ver con el estrés, porque recordemos que si nos sentimos estresados o ansiosos, inmediatamente va a afectar sobre nuestra salud sexual, sobre nuestro deseo, es decir, no nos vamos a sentir plenos. No vamos a sentir que el momento va a ser placentero para estar con nuestra pareja porque vamos a estar estresados pensando en muchas otras cosas. Eso es totalmente normal que suceda. Yo en estos casos les digo, no nos obliguemos a más, no digamos no, pero es que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo esto, yo tengo que rendir así como rendíamos antes. Cuando nosotros nos enganchamos a esa idea, lo que hacemos es todo lo contrario, nos ponemos más ansiosos todavía y comenzamos a identificar la idea de sexualidad o de la idea de relaciones sexuales con mi pareja como algo donde tengo que hacer una tarea, es un deber. Entonces yo les digo, no nos enganchemos tanto con esa idea, lo mejor es comunicarlo con la pareja si me estoy sintiendo un poquito estresada, estresado, ansioso, y recordemos que la relación sexual en pareja es un acto de unión, es un acto de intimidad, no es un acto de rendir o de que tengo que sacar una nota casi. Entonces vamos a abocarnos al objetivo último, a la raíz de las relaciones sexuales en pareja. Si tú estás con alguien con quien amas, ¿qué es esto? Nos quedamos con estos pequeños tips. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y espero que tengan una muy feliz semana. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Gracias por continuar con nosotros. La cuarentena y sus excesos es el tema del día de hoy. Y usted sabrá de qué está excediéndose, en qué se está excediendo mucho y ya escuchó los consejos para poder lidiar con ello. Pero, doctora Claudia, me falta algo muy importante, exceso de medicamentos para dormir o para tratar de manejar mis tensos. Ese es un tema... Este es un tema bastante importante. Ahorita, como decía bien el licenciado al inicio, el trastorno del sueño, tanto la hipersomnolencia, es decir, el aumento, como el insomnio o los trastornos del sueño, pesadillas, el despertares más tempranos o el mantener un patrón de sueño irregular, me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 2 de la tarde, es lo más común. Incluso se compite en el lugar entre la ansiedad y el trastorno del sueño. Pero uno de los temas que también que es bien importante es el manejo de estos trastornos del sueño. Muchas personas me comentan, incluso me escriben, doctora, necesito un medicamento, y al nosotros evaluar su higiene del sueño es totalmente horrible. Nos estamos levantando
levantando más tarde, otros días nos levantamos temprano, otros días nos acostamos en la tarde también y realizamos siestas de 4 horas. No se puede prescribir un medicamento si nosotros no tenemos una higiene del sueño. Los medicamentos que comúnmente se venden y que dicen que son hipnóticos, porque el hipnótico es aquel medicamento que solo me hace dormir. Y la mayoría de veces los medicamentos que promueven las farmacias son medicamentos que no solamente llevan el componente hipnótico, sino que llevan otros componentes para la ansiedad, por ejemplo. Entonces, si yo necesito un medicamento que tenga que ver con mi sueño o con mi cuadro ansioso, tengo que tener una evaluación, porque muy diferente es que yo tenga un patrón de sueño o una mala higiene del sueño y eso me está provocando el problema, a diferencia de que si yo tengo un cuadro de ansiedad y necesito un medicamento para disminuir la ansiedad y mejorar mi sueño, porque los medicamentos para ansiedad no son hipnóticos, mejora mi sueño porque me quitan la ansiedad. Y son estos medicamentos los que más abusos ahorita se están reportando. Llámese la clonazepam, la midazolam, la diazepam, son pero ansiolíticos. al menos esos son de receta controlada, pero muchas veces podemos estar abusando de otros sinfín de medicamentos que son en teoría naturales para poder dormir, pero eventualmente no son inocuos, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Sí, lamentablemente yo he tenido la experiencia de que ahorita, no sé si por la demanda, se están vendiendo mucho estos medicamentos controlados sin prescripción médica. Ese es el tipo de abuso que estamos observando. Entonces, por eso es el énfasis que esos medicamentos no se deben de utilizar. Eso sí es un problema, definitivamente. Las farmacéuticas no deberían de permitirlo. Bueno. Claro, pero como personas abusan de ellos, lo compran y después lo revenden, es el problema. Los otros medicamentos que usted me comentaba, que son más naturales, sí se pueden prescribir, pero todo medicamento, incluso el acetaminofeno, medicamentos naturales, van a tener repercusiones físicas y mentales. Entonces se tiene que limitar el uso de eso y solo se utilizan si realmente hay un trastorno del sueño, porque puede ser una mala higiene del sueño. Muy bien. Mario, su mensaje final para la población. Bueno, disfruten todo el momento, disfruten esta cuarentena para unirse en familia, para disfrutar cada momento con sus hijos, bríndenle calidad de tiempo a su familia y acuérdense algo importante, comiencen a organizarse y a programar sus actividades como que ya va a pasar la pandemia, porque esto pronto va a terminar, ya vamos a tener que adaptarnos a vivir con el temor de la pandemia, siempre va a estar presente, pero tenemos que retomar nuestro ciclo de vida normal y hágalo, comience a hacerlo en su casa, comience a fomentar sus, digámoslo así, sus hábitos sanos en salud mental y físicos también. Eso le va a permitir a usted poder tener una adaptación. Muchísimas gracias a ambos. Espero que, bueno, Mario, feliz cumpleaños nuevamente atrasadito y que siga disfrutando por ahí a Valentina, que por ahí le escuché el agú hermoso de esa bebé. Un saludito. Ahí está la nena, 4 meses, 15 días. Gracias, Claudia, por habernos acompañado. Gracias a ustedes en casita. Gracias a ustedes. Gracias a usted también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejo en muy buena compañía con Ingrid Rendón y esa edición del mediodía de TN 21 y volvemos el día de mañana con otro tema para usted. Que Dios me lo bendiga. Los consejos que debes seguir para poder sobrellevar esta cuarentena son los siguientes. En primer lugar, debemos tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo. Es el momento de ser solidarios y responsables, permaneciendo en casa para contener los contagios y no exponerse a ellos. Por eso tan solo debemos salir en los casos de completa necesidad y respetando las medidas de seguridad recomendadas. Teniendo esto en cuenta, sabemos que vamos a pasar mucho tiempo en casa, por lo que es importante crear un espacio cómodo, limpio y sobre todo desinfectado. Hay que estar y sentirse bien y una atmósfera saludable que haga el confinamiento más llevadero. Por último, pero no menos importante, es necesario insistir en el correcto lavado de manos de manera regular, ya que es la manera de prevenir un posible contagio. Debemos hacerlo con agua y jabón o un desinfectante apropiado y dedicar al proceso al menos 20 segundos. Tener las manos limpias y desinfectadas puede salvar vidas.
Nuestro país atraviesa momentos difíciles y por eso el staff de Médicos de Salud TV se pone a tu disposición con cada uno de nuestros especialistas. La mascarilla definitivamente es un método de barrera efectivo. Si una persona tiene barba, aunque ocupe mascarilla N95, no sirve. Para responder tus dudas acerca de la pandemia COVID-19 y enfermedades que están afectando a la población más vulnerable. Su estado inmunológico en el paciente con diabetes se ve diezmado. Estamos juntos y vamos a dar respuesta a tus preguntas a través de Facebook, WhatsApp y el teléfono en estudio. Sintonice Salud TV de lunes a viernes a las 12 del mediodía y lo mejor de Salud TV, sábado y domingo a las 9 de la mañana por Canal 21. Tome el control.